Hola mis hermanos, ¿cómo andan? Que Dios los bendiga. Hoy está fresco acá en Buenos Aires. Yo, como dije en el video de mi presentación, soy de Argentina, de Buenos Aires, Merlo. Soy del Ministerio Palabra de Fe, del apóstol Gustavo Teixeira. Un nuevo día, día 22 del libro Una vida con propósito. Hoy el Señor nos enseña nuestro tercer propósito en esta tierra. A partir de hoy vamos a empezar a ver, aprender que fuimos creados para ser como Cristo. Dice, el Señor nos va a enseñar a partir de hoy, en el propósito número 3 de nuestras vidas, nos va a enseñar a ser como Cristo. Yo anoté acá, miren todos mis machetes, escrito por todos lados, hasta incluso acá adentro que tiene una rifa también, y ahí abajo, a ver si se ve, no se enfoca, ¿no? Bueno, tengo machetes por todos lados, ya lo perdí, acá. Yo anoté que en el propósito 1 nos va enseñando este libro, ¿no? El propósito 1 de nuestra vida es que fuimos planeados y fuimos creados para agradar a Dios. O sea, el Señor nos enseñó que tenemos que ser guiados por Él, cómo lo tenemos que adorar, cómo tenemos que agradarlo. Eso fue lo que aprendimos en el primer propósito, ¿no? De nuestras vidas. Lo que nos está enseñando este libro. El primer propósito es todo por y para Él. Todo por y para Él. Cómo agradarlo, cómo adorarlo. ¿Se acuerdan que vimos los primeros videos de eso, no? Y el segundo propósito de nuestras vidas que estudiamos fue que fuimos hechos para la familia de Dios. Nos enseñó cómo cuidar la iglesia, que tenemos que adorar a los honrar a los pastores, que tenemos que cuidar, amarnos unos con otros, tenemos que amar su familia. Eso es lo que aprendimos en el propósito 2. Primer propósito, creados, planeados para agradar a Dios. Todo por y para Dios. Ese tiene que ser el primer fundamento de nuestras vidas. Lo segundo, más importante, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que nos enseñó que estamos hechos, fuimos hechos para la familia de Dios. Que eso nos enseñó a cuidar la iglesia, que hasta ayer estuvimos hablando de eso, que el Señor le estaba hablando a su iglesia, ¿no? Ahora el Señor nos quiere enseñar a ser como Cristo. A partir de hoy vamos a empezar a aprender cómo es que tenemos que ser, qué es lo que tenemos que hacer para parecernos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, acá en la carátula de lo que dice propósito 3, tiene un versículo que se los voy a compartir. Dice Colosenses 2, 6 y 7. Vivan en unión vital con Él, enraizados en Él, y nútranse de Él, mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor y fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Espero que hoy no se me nuble la vista. Día 22, gracias Señor por cada uno de estos días. Hoy estoy feliz, estoy contenta, empecé el día así, pero nuestro Señor es tan fiel, nuestro Dios es nos ama tanto, que lo primero que hice fue abrir mis ojos peleando con mi pareja. Yo estaba en ayuno desde ayer, cuestión que abro mi Biblia y lo primero que me salta es 2 Corintios 4:16. Porque me puse a orar, le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname por reaccionar de esta manera. Cuestión que oré a Dios y le pedí perdón, le dije, Señor, estoy cansada. Abro mi Biblia, 2 Corintios 4:16, y el Señor me dice, aunque tu cuerpo, yo con mis palabras lo explico, aunque tu cuerpo esté desgastado, aunque tu mente esté desgastada, decía el Señor, aunque el hombre físico, no me acuerdo cómo decía la palabra, la tengo anotada acá en mi carpeta, que aunque nosotros estemos desgastados, tenemos algo en el interior que se renueva día a día, dice la palabra. Lo tenía practicado y pueden creer que me olvidé. Dije, voy a estudiar esta palabra para contarle a los chicos, a las chicas en el video, y me la olvidé. Se me fue de la mente. Cuestión,
Que el Señor me da esa palabra, aunque estés cansada, aunque estés afligida, aunque estés... algo adentro tuyo se renueva todos los días. Gracias, Señor, leí gracias a Dios por esa palabra. Gracias, Padre amado. Perdóname por haberte dicho que estaba cansada, Señor. Cuestión. Abro mi WhatsApp, entro al grupo que yo tengo de hermanos cristianos y una de las hermanas pone Primera de Pedro 5, del 9 al 11, donde dice que resistamos en la fe, que todos los hermanos en el mundo tienen problemas, que todos pasamos por sufrimientos distintos, pero que el Señor nos va a dar fuerzas, que el Señor nos va a poner firmes, que el Señor nos va a estabilizar y que Él mismo, nuestro Dios, nos va a dar la victoria. O sea, yo estoy en un día así, caos, desde que me desperté, y Dios me da esas dos palabras. Segunda de Corintios 4:16 y Primera de Pedro 5, del 9 al 11. Y yo dije, wow, Señor, qué fiel que es nuestro Dios, hermano. Qué fiel que es nuestro Dios. Le comparto eso a usted. Se lo comparto. Dios es fiel. Dios nos ama. Él no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver afligidos. Siempre hace de todo porque nosotros estemos bien. Nos da palabras y nosotros a veces por estar pensando en el problema, yo así con problema y todo, antes de levantarme la cama leí la Biblia y dije, Señor, perdóname, quiero empezar este día, ni siquiera buen día a Dios le dije, y ya empecé a pelear con mi pareja porque vino de la calle alborotado y me quedé un rato recostada, oré con el Señor, le dije, Señor, perdóname, Padre amado, me renové, le dije, Señor, te entrego este día, Espíritu Santo, que qué sé yo, que estoy feliz. Estoy feliz. O sea, de lo que va de mi día me levanté triste, me levanté peleando con mi pareja. 2 versículos de la Biblia. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia, hermano? 2 versículos de la Biblia. Y me levantaron el ánimo y seguí resistiendo, como decía Primera de Pedro, en la fe, manteniéndome en la fe de que el Señor se va a manifestar, que Él me va a fortalecer, que Él me va a poner firme y que yo de esta prueba voy a salir estable, estabilizada emocionalmente. Dije, wow, gracias, Señor. Gracias. Y acá estoy, feliz grabando para ustedes. Vamos a empezar porque si no el video se hace largo y después ustedes no me quieren ver. Creado para ser como Cristo, dice. Desde el mismo principio Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes se habrían de acercar, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Vemos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Yo quiero que ustedes presten atención porque este capítulo, o sea, este propósito 3 de nuestra vida, lo que tenemos que poner en práctica, es herramienta fundamental. Sabemos que todo tiene que ser por y para Dios, tenemos que amar a Dios, agradar a Dios de todas las maneras. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprendimos a cuidar la iglesia, aprendimos a amar a los demás, aprendimos a perdonar, aprendimos a no juzgar, aprendimos a no hablar de los demás. El Señor nos quiere enseñar ahora a ser como Cristo. Esto, ore, ponga pausa ahí donde está ahí, ore y dígale, Señor, quiero que la enseñanza de hoy sean fundamentos en mi vida espiritual. Yo quiero parecerme a Cristo Jesús. Yo quiero cumplir este propósito en mi vida, Señor amado. Vamos, listo. Dice, fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación. Me detengo acá. ¿Ustedes se dieron cuenta que cada uno de los propósitos tiene que ver con nosotros? En cada uno de los propósito 1, planeado y creado para agradar a Dios, tiene que ver con nosotros. Que nosotros tenemos que cambiar, que nosotros. Propósito número 2. Fuiste hecho para la familia de Dios. Nosotros tenemos que perdonar, nosotros tenemos que ser la unión de la iglesia, nosotros tenemos que amar a los demás, nosotros tenemos que ayudar a los pecadores, nosotros tenemos que... Se trata de nosotros, personalmente.
La vida en el Evangelio, la vida en Cristo Jesús, se trata de uno mismo. No vaya a la iglesia para pedirle a Dios que cambie a tal persona. Sí, ore por ellos. Ore todo el tiempo por los demás. Pero primeramente, todo póngalo en práctica en usted. ¿Se entiende? Nosotros sabiendo esto, que todo lo que nos enseña acá es para nosotros, para que nosotros lo pongamos en práctica, para que nosotros aprendamos. Nosotros sabiendo esto, usted lo va a poner en práctica, usted va a hacer lo que enseña este libro y después usted va a hacer de enseñanza para los demás. O sea, ¿yo por qué estoy enseñando este libro? Porque yo ya lo leí y yo ya hice y tomé personal todo lo que está en este libro y decidí compartirlo con usted. O sea, lo aprendí, lo leí, lo aprendí, lo puse en práctica, lo practiqué, ahora se lo estoy enseñando. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Ustedes no pretendan ir a la iglesia y que mañana pasado el pastor lo largue adelante a predicar la palabra, porque usted puede lastimar personas con sus palabras. ¿Se entiende? Tómese todo personal. No como que nadie lo está jugando, sino que disponga su corazón a aprender y todo lo que yo lea, que para usted sean enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús vamos a leer este libro y que nadie se sienta juzgado del otro lado, Señor. Que cada una de las personas dispongan su corazón a aprender de ti, Señor. Ni de mí, ni de nadie. Que se dispongan a aprender de ti, Señor. Está todo escrito en la Biblia. Nada más que acá con palabras criollas nos lo enseña. ¿Se entiende? Y obviamente que deshuesando cada una de las palabras que están escritas en la Biblia. Dice: desde el comienzo mismo el plan de Dios es que fuéramos creados semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestras vidas. Dios anunció su intención en la creación. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos a la imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye aspectos como Dios. Somos seres espirituales. Nuestro espíritu son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos intelectuales. Podemos pensar, razonar y resolver problemas a semejanza de Dios. Nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien del mal, lo cual nos hace responsable ante Dios. La Biblia dice que todas las personas, no solo los creyentes, poseen una parte de la imagen de Dios. Por eso el asesinato y el aborto son malos. Pero esta imagen está incompleta. El pecado la dañó y distorsionó. Por lo tanto, Dios envió a Jesús con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos. ¿A qué se parece la imagen y semejanza completa de Dios? Se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la exacta semejanza de Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Y es la fiel imagen de lo que Él es. Ahora nosotros sabiendo esto, que nosotros cumplimos uno de nuestros propósitos, de nuestros más importantes propósitos en Dios, pareciéndonos a Jesucristo, nosotros sabiendo esto, que Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Jesucristo, nosotros sabiendo esto, yo le invito a que usted lea los primeros libros del Nuevo Testamento. Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Yo le invito a que usted los lea. Pero los lea y aprenda. Imagínese, usted va leyendo, Jesús iba caminando en el desierto, vamos a suponer. No me acuerdo de ningún versículo justo ahora. Y usted imagine, mientras esté leyendo, usted imagínese a Jesús caminando en el desierto. ¿Se entiende cómo yo quiero que ustedes estudien esos evangelios? Es como para que usted vaya aprendiendo de Dios. Para que usted aprenda cómo Dios quiere que nosotros seamos. Lea los evangelios, los libros de estos, Mateo, Marcos, Juan, Lucas. ¿Para qué? Ahí cuentan la historia de Jesús. Cuentan la vida de Jesús. ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo enseñaba? Ahí
está todo. Usted, su primer paso, el primer paso que usted puede dar es aprender a leer eso y imagínese lo que está leyendo, ¿se entiende? Dice, a menudo la gente cita la frase de tal palo tal astilla para referirse al parecido familiar, Cuando las personas ven mi semejanza a mis hijos, eso me agrada. Dios quiere que también sus hijos lleven su imagen y semejanza. Su palabra dice que fuimos creados para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Preste atención a cómo es que Dios quiere que nosotros seamos. Permíteme expresar esto con toda claridad. Nunca llegarás a ser Dios, ni siquiera un Dios. Usted no se crea Dios ni quiera llegar a ser como Dios. Nunca va a pasar eso. Esa mentira orgullosa es la tentación más antigua de Satanás. ¿No nos creamos más que nadie? No nos creamos Dios, no creamos que nosotros somos lo que tenemos el poder, no creamos que nosotros somos los que hacemos milagros, no nos creamos eso. Es la primera mentira que se le va a venir a su mente. Dios nos utiliza, sí, pero es Él. La gloria es de Él, el poder es de Él, ¿se entiende? Dice, Satanás le prometió a Adán y a Eva que si seguían su consejo serían como dioses. Muchas religiones y la filosofía de la nueva era aún difunden esta mentira antigua de que somos divinos o que podemos llegar a ser dioses. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias. Nuestro futuro y a las personas que nos rodean. Yo quiero que usted preste mucha atención y que disponga su corazón completo a estas enseñanzas. Se lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dispongan su corazón a aprender de esto. Se lo vuelvo a leer. Nunca llegarás a ser Dios, ni siquiera un Dios. Manifestamos este deseo cada vez que intentamos controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro y a las personas que nos rodean. Pero como criaturas nunca seremos el creador. Dios no quiere que llegues a ser un Dios. Él quiere que seas piadoso, que tomes los valores, las actitudes y el carácter propio de Él. Quiere que nos parezcamos a Él, no que seamos Él. La Biblia dice que adoptemos una manera enteramente nueva de vivir, una vida moldeada por Dios, una vida que renovada desde adentro forme parte de su conducta mientras Dios reproduce con toda precisión su carácter en ustedes. Dios reproduce con toda precisión su carácter en ustedes. Dios nos cambia. No cambiamos nosotros por nuestra forma. O sea, todo se basa... Primero tiene que pasar todo por Dios. Dice, la meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. O sea, Dios quiere que tengamos auto, que tengamos casa, que vivamos bien, vivamos cómodos, sí. Pero esa no es nuestra meta en esta tierra. Nuestra meta en esta tierra es desarrollar su carácter. O sea, nosotros llegar a parecernos tanto a Jesús, a Dios, para que nos vayamos al cielo. Esa es nuestra meta en esta tierra. O sea, eso tenemos que tratar de aprender todos los días, sabiendo que todo es por y para Dios, amando a los demás, esforzándonos por parecernos a Jesús todos los días un poquito más, ¿se entiende? Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esto no significa que pierdas tu personalidad o que llegues a ser un clon sin inteligencia. Dios creó tu singularidad.
por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. O sea, ¿nuestro carácter qué es? Nuestro enojo, que tenemos ataque de ira, el orgullo. Eso es nuestro carácter. Y nuestra personalidad, o sea, lo bueno que nosotros tenemos en nosotros, Dios no lo quiere cambiar. No es que nos cambia, nos hace totalmente otra persona, no. Él nos saca lo malo que nosotros tenemos, porque hay cosas buenas que hay en nosotros. O sea, Él puso cosas buenas en nosotros. ¿Se entiende? Pero nosotros siempre optamos más por lo malo que tenemos que por lo bueno. Dice, Dios quiere que desarrollemos la clase de carácter que Jesús describe en las bienaventuranzas, cuando se refiere al fruto del Espíritu. En el gran capítulo de Pablo sobre el amor y la lista de Pedro de las características de una vida provechosa y productiva. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. La vida se basa en problemas. O sea, todo. Hoy justamente en Primera de Pedro leía donde dice que todo el mundo, todas las personas del mundo tienen problemas. Todas, estén en Cristo o no estén en Cristo, todas las personas tienen problemas. Dice, es lo que nos permite crecer. Recuerda que la tierra no es el cielo. O sea, estando con Dios, ¿se nos va a hacer más fácil la vida? Sí. O sea, no sé si la palabra es fácil, pero sabemos estar tranquilos pese a los problemas, sabemos estar tranquilos pese a las circunstancias, nos mantenemos en fe, en esperanza que Dios, ¿se entiende? O sea, no porque usted vaya a la iglesia va a dejar de sufrir, nadie le promete eso. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Recuerda que la tierra no es el cielo, o sea, en el cielo Dios promete que no vamos a sufrir, que no va a haber tristeza, que no va a haber llanto, en el cielo va a pasar eso. La vida está hecha para sufrir, dice acá. Muchos cristianos interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante. Preste atención a esto. Muchos cristianos, interpretan mal la promesa de Jesús acerca de la vida abundante. Presta atención a esto. Como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades. Me pica la garganta porque ayer estuve con el ventilador. Dormí toda la noche con el ventilador y estaba fresco y hacía frío y estaba lloviendo. Me voy a sacar esta campera porque me está haciendo calor. Ya bueno. Me hizo calor. Primero me hacía frío, después me hizo calor. Bueno, estábamos hablando que los cristianos interpretan mal lo que es la vida abundante. Dice, un estilo de vida, salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil. Esperan el cielo aquí en la tierra. Por eso yo les dije que no sabía si la palabra era fácil. Porque no es fácil la vida. O sea, no es como dice acá, que cuando uno dice vida abundante, vivimos rodeados de comodidades, la salud perfecta, felicidad permanente, realizamos todos nuestros sueños, alivio instantáneo de los problemas. No es que eso pasa. Aprendemos a sobrellevar los problemas. Aprendemos a través de la oración, a luchar contra la enfermedad, a luchar contra los problemas. Peleamos, oramos y no sé cómo explicar, o sea, sufrimos, sí, yo le conté recién que hoy me levanté re mal y acá estoy feliz. O sea, si yo me quedaba en la cama a llorar,
no leía la Biblia, me vi una prédica también, si no le veía la Biblia, no veía esa prédica, no hablaba con Dios, ¿yo qué me iba a hacer? Me iba a quedar en la cama a llorar porque me había levantado mal. O sea, mi día había arrancado mal. ¿Yo qué hice? Le pedí primeramente perdón a Dios por haber reaccionado de esa manera con mi novio. Le dije, Señor, perdóname, que qué sé yo, oré. Leí la Biblia. Dios me habla a través de la Biblia. Dios me habla a través de un versículo que mandó una de las hermanas en el grupo de cristianos que tengo. O sea, usted de ahí saque a qué problemas tenemos, mal nos ponemos, o sea, no vivimos felices por completo, felicidad absoluta, permanente. No, pero Dios nos enseña a sobrellevar cada una de esas cosas, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es importante que usted entienda esto. Es importante de que usted entienda esto porque la mayoría de las personas me dicen, ay, pero si vos vas a la iglesia, o sea, ¿qué tiene que ver que yo vaya a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque yo quiero ser mejor, yo voy a ir a la iglesia porque quiero vivir tranquila, vivir en paz pese a mis problemas. Pero que yo vaya a la iglesia no quiere decir que voy a tener una vida perfecta. ¿Se entiende? Nos la está explicando acá. Día 22 del libro. Dice, esta perspectiva egocéntrica trata a Dios como un genio de una lámpara, que simplemente existe para servirlos en su búsqueda egoísta de la realización personal. Pero Dios no es tu sirviente. O sea, sí, uno busca a Dios cuando está mal. Sí. Pero cuando usted está bien, usted busca a Dios cuando usted está bien, usted ora. Cuando usted está bien, usted ayuna. Cuando usted está bien, ¿sigue teniendo comunión con Dios? ¿O solamente ora cuando necesita de Dios? Solamente ayuna, Señor, ayuno por esta persona, por esta enfermedad, por este problema. No es solamente eso. No es solamente eso lo que Dios quiere para nosotros. No es nuestro sirviente. Y si pretendes que la vida debe ser fácil, pronto te desilusionarás muchísimo o vivirás negando la realidad. No olvides nunca que la vida no gira en torno de ti. La vida no gira en torno a ti. Existes para los propósitos de Dios, no a la inversa. O sea, no es para cumplir tu sueño. No estamos acá en la tierra para que te compré el autito, te compré la casita, esa que vos tanto soñás. Sí, Dios quiere que nosotros tengamos eso. Pero no estamos acá para cumplir eso. Estamos acá para cumplir los propósitos de Dios. Estamos acá para buscar de Dios. Estamos acá para parecernos a Cristo todos los días un poquito más. ¿Se entiende? O sea, yo quiero que ustedes entiendan esto. Quiero que ustedes entiendan esta palabra, esta enseñanza que este libro nos está dando hoy. Es importante que usted sepa esto. Es importante que ir a la iglesia no es solamente para que Dios sea nuestro sirviente. ¿Uno va a la iglesia cuando está mal? Sí. ¿Uno va a la iglesia sin darle nada a cambio a Dios? Sí. Dios nos ama. O sea, Dios nos está esperando a que nosotros hagamos eso, a que nosotros demos ese primer paso, que Él nos ame, que nos sane nuestro corazón, que restaura nuestras vidas, nos da felicidad y nos cambia nuestro pensamiento. Dios está dispuesto a hacer eso por nosotros. Pero nosotros, ¿estamos dispuestos a cumplir los propósitos de Dios en esta tierra y no lo de nosotros? Esa pregunta le hago yo. ¿Y usted está dispuesto a cumplir sus propósitos, sus sueños, o a cumplir los propósitos y los sueños de Dios? La gente va a la iglesia a buscar de Dios, que Dios le dé esto, que Dios le dé otro, que Dios. ¿Y nosotros? Y nosotros sí, Dios nos ama y Él nos da todo lo que nos tengas que dar. La Biblia dice, pide amén y con fe lo van a recibir. O sea, pero Él también espera de nosotros. Él quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. Él quiere que amemos a los demás. Él quiere que hagamos todo por y para Él. Hermano, abra sus ojos espirituales. Si usted no estaba yendo a la iglesia con este propósito, con esta razón
de que usted va para cambiar, para ser mejor y para agradar a Dios y para servir a Dios y para cumplir sus propósitos. Si usted no estaba yendo a la iglesia con estos principios, pídale perdón a Dios y dígale que estaba pensando equivocadamente, que estaba haciendo las cosas por equivocación, inconscientemente. Pero tiene que aprender la verdad, tiene que saber la verdad. Dios nos ama, nos restaura, sana nuestro corazón, nos prospera, nos da salud, sí. Porque Él nos ama primero. Pero ahora nos toca a nosotros amarlo a Él. Servirle, hablarle a la gente de ese Dios que ama. Nosotros como mensajeros de la palabra nunca vamos a quedar mal. ¿Por qué? Nunca vamos a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque Dios nos ama primero. Cualquier persona que usted lleve a la iglesia, esa persona va a quedar contenta con el Dios que usted le presentó. ¿Por qué? Porque Dios nos ama primero. Esa persona va a ir pidiéndole a Dios con una petición en su corazón, su alma rota, con tristeza, y Dios los va a restaurar. Dios va a restaurar a esa persona y usted como mensajero no va a quedar mal. Entonces yo ahora, siendo la mensajera de Dios, los invito a ustedes a que vayan a la iglesia a restaurar sus vidas. Primero den ese gran paso, vayan a la iglesia a buscar de Dios. Después Dios, si son los elegidos, como decía acá, que Dios sabe quiénes son y quiénes no. Si son los elegidos, Dios se va a manifestar en su vida. Dios le va a dar hambre, sed. Ustedes van a querer más de Dios y más y más y más y más. Y lo van a conocer y van a querer conocerlo más hasta llegar a hablar con Él. Dios nos habla. Es verdad que Dios nos habla. Es verdad que Dios te guía. Es verdad que Dios te dice, te pone algo en tu corazón y que lo tenés que hacer. Es verdad. Yo lo estoy comprobando. Quiero que ustedes, experimenten lo mismo. Dios es igual para todos. Quiero que ustedes experimenten lo mismo. Quiero que dejen de pensar de que la vida gira en ustedes, en sus sueños, en sus cosas, en su casa, en su auto, su trabajo, y esa es su vida. No. La vida tiene que girar en torno a Dios. Nosotros existes para los propósitos de Dios, no a la inversa, dice acá. O sea, existimos acá, estamos acá en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios y no lo estamos haciendo. Si viene Cristo ahora, nos arrebata todos juntos y le pregunta a usted, ¿qué estaba haciendo? Que no me buscó, que no predicó mi palabra, que no quiso parecerse a mí. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué le va a decir? No, porque me quería comprar un auto. ¿Y el auto dónde está? En la tierra, acá, en este lugar, en este sistema. Y nuestra alma, nuestro espíritu va a sufrir eternamente o va a vivir tranquilo eternamente. En eso tiene que pensar usted. Dios ya nos enseñó que nosotros estamos diseñados para vivir eternamente. Es hora de que escuche la verdad. Es hora de que entienda de que usted está en esta vida para cumplir los propósitos de Dios y no los suyos. Sí, está bien que usted luche por ese auto, por esa casa. Obviamente que está bien. Porque en esta tierra no vivimos si no tenemos eso. Obviamente que está bien que usted trabaje. Dios no es que a Dios Dios quiere que nosotros no trabajemos, no le interesa nuestra finanza. No es eso. Pero eso yo tengo anotado acá, mire. Se lo voy a compartir acá. Uy, es lapicera clarita, a ver si se nota. Ahí. Cuando nada material te domina, estás lista para domar lo material. Cuando nada material te domina, estás lista para domar lo material. O sea, cuando lo espiritual nos domina, sabemos que lo que esta tierra nos puede llegar a ofrecer no nos interesa tanto. O sea, yo me acuerdo que yo caí en depresión porque estaba frustrada, que no había conseguido nada materialmente. Y yo ahora le estoy diciendo a usted que lo material no importa. Qué hermoso que es Dios. Yo sufrí meses porque no tenía una moto,
porque no tenía un trabajo, porque no me podía comprar mucha ropa, porque no podía tener muchos pares de zapatillas. Yo sufrí meses por eso. Literal, meses. Estuve en depresión, llorando, porque yo sentía que materialmente no había cumplido nada. Y yo ahora que estoy logrando conocer a Dios cada día un poco más, ahora que yo estoy enfocada en Dios, Dios me dice, cuando nada material te domina, estás lista para domar lo material. Lo tengo anotado acá. O sea, cuando entendemos eso, lo demás pasa no es que no importa. No es que no importa, pero sale del primer plano y pasa a estar a un costado. O sea, es como que ya no interesa si cumplís o no cumplís cosas materiales acá en la tierra. Con que vos estés sirviendo a Dios, agradando a Dios, eso te mantiene feliz, eso te mantiene lleno. Buscar de Dios nos mantiene feliz. Tenemos problemas, sí, pero Dios nos da la solución, Dios nos da la salida. Dios hoy me dio a mí 2 versículos y me dijo, aferrate a esto y levántate, que tenés que grabar tu video. Levántate, salí de tu zona de confort, quiero usarte, me decía hoy Dios a través de una prédica. Andá a visitar a esa gente que te estoy poniendo en tu corazón hace meses. Andá a visitar a esa gente, voy a ser yo quien va a hablar a través de vos. O sea, cuando uno entiende eso, hermano, está listo para domar lo material. No se enfoca bien, porque es clarito. Cuando usted se enfoca en lo invisible, usted está listo para domar lo material. ¿Se entiende? Dice, ¿por qué habría de proporcionarte Dios en el cielo, en la tierra, cuando Él ha hecho planes para darte algo mayor en la eternidad? Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. Usted no puede ir al cielo si usted es una persona que tiene ataques de ira. Entréguele eso a Dios, Dios lo va a ir cambiando. Lentamente Dios lo va a ir cambiando. Como que se puede manifestar así, como que Dios lo puede ir cambiando lentamente. Eso lo aprendí. Yo pensé que tenía la idea de que si uno oraba y Señor te entrego mi ira, ya mañana pasado cambiaba. Usted está equivocado si usted piensa eso. Las cosas de Dios no se manejan así. El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. Se largó a llover, no sé si se me escucha bien, no se debe escuchar el fondo, pero bueno, seguimos acá. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. Invítele al Espíritu Santo que cambie su corazón, que cambie su carácter. Dígale, en Espíritu Santo, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. La Biblia afirma, mientras el Espíritu del Señor obra dentro de nosotros, llegamos a ser cada vez más como Él y reflejamos su gloria más aún, dice. Este proceso de transformarnos para ser más como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. No puedes reproducir el carácter de Jesús si dependés de tu propia fuerza. Las resoluciones de Año Nuevo, la fuerza de voluntad y las mejores intenciones no son suficientes. Ahora que justo está por venir Año Nuevo, usted no se aferre solamente al año que viene, voy a hacer lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí y que vamos a triunfar y que todo. Sí, usted está teniendo fe en usted, no en Dios. Usted está teniendo fe en usted, no en Dios, cuando usted dice, yo me voy a forzar, yo voy a hacer todo de mí, voy a trabajar, voy a esto, voy al otro. Dios tiene otros planes para nosotros. Nosotros cuando leíamos una de las primeras hojas de este libro decía, esto nos va a ayudar a ser menos y vivir más. Dios nos quiere que vivamos esclavizados del trabajo. Dios nos quiere que vivamos esclavizados de la culpa, del rencor, del odio, de la falta de perdón, del dinero. Dios no quiere que nosotros vivamos esclavos de esos. Él nos quiere libre, por eso es que Él nos libera, nos liberta, nos da libertad cuando nosotros vamos a la iglesia. Nos venimos libres de toda culpa, de todo pecado. No interesa si la gente habla mal, habla bien.
Nosotros venimos, Dios nos libera, de todo nos libera Dios. Dice, solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. Usted tiene que invitar al Espíritu Santo en su vida. Diga al Espíritu Santo de Dios, se viene un nuevo año, Señor Jesús. Se viene un nuevo año, Padre amado, y yo quiero dejar, Espíritu Santo, todo en tus manos. Que se hagan los planes de Dios en mi vida y no los míos. Los planes de Dios son perfectos para mi vida. Los planes de Dios son de bien y no de mal. El Señor quiere que yo cumpla todo lo que mi corazón anhela, pero sin hacer fuerza, sin sufrir. O sea, dispóngase a Dios. Entréguele todo a Dios. Los cambios que Dios quiere efectuar en nuestra vida, dispóngase a que Dios sea quien cambie su vida. A que Dios sea quien bendija su próximo año. Señor, te entrego el año que viene, 2024, Padre amado, que se haga tu voluntad y Dios va a decidir si nos va a bendecir, Dios va a decidir si nos tienes que enseñar algo. Que depender de Dios, eso tenemos que hacer. Dice, la Escritura dice que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. La sola mención de el poder del Espíritu Santo basta para que muchas personas piensen en demostraciones milagrosas y emociones intensas. Pero la mayor parte del tiempo, ese poder es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta. De modo que ni siquiera eres consciente de él, ni lo percibes. Se me temó la garganta. No voy a dormir más con ventilador. Menos si está fresco. Menos si está fresco. Dice, pero la mayor parte del tiempo ese poder, el poder del Espíritu Santo, es liberado en tu vida de una manera tranquila y discreta, de modo que ni siquiera eres consciente de él ni lo percibes. O sea, el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros lo invitamos a nuestra vida, él está todo el tiempo con nosotros. Que dice acá que ni siquiera lo sentimos. A menudo Dios nos llama la atención con un suave murmullo. Hay que ser sensibles a Dios. Como yo les decía, miren, ¿por qué abro mi Biblia yo hoy cuando me despierto teniendo problemas y todo, como yo les conté recién? Lo primero, agarro mi teléfono y me salta una notificación. Devocional del día, devocional de la mañana me salta. La notificación arriba. Si yo no quería, no lo abría. Pero yo estaba sensible a Dios, porque ya había hablado con Dios, ya le había pedido perdón a Dios por empezar mi día así. Yo lo que hago siempre, todos los días, es primeramente que nada, entregarle mi vida a Dios. Señor, gracias por este nuevo día, Padre amado. Te pido que este día se haga tu voluntad, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi cuerpo como una herramienta, Padre amado. Y yo hoy me desperté y ni siquiera eso hice. Pero yo fui sensible al murmullo de Dios, como dice acá. Abrí la notificación que me saltaba de la Biblia y Dios me habló a través de esa palabra, ¿se entiende? La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino que porque Cristo mora en nosotros. Permitimos que Cristo viva a través de nosotros. Porque este es el secreto, Cristo vive en ustedes. O sea, usted tiene que invitarle al Espíritu Santo a que esté en usted, ¿se entiende? ¿Cómo sucede esto en la vida real? Por medio de las opciones que escogemos. Dadas las situaciones, escogemos hacer lo correcto y luego confiamos en que el Espíritu de Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría para lograrlo. Dado que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, estas cosas siempre están disponibles si se lo pedimos. Pídale al Espíritu Santo. Dice, debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. Es una de las enseñanzas ahí en negrita, se ve.
Debemos cooperar con el Espíritu Santo. Primera enseñanza del día. Dios ya nos enseñó acá. Dice, a lo largo de la Biblia vemos expresada una verdad importante. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. Cuando Josué se enfrentó con una barrera infranqueable, las aguas desbordadas del río Jordán solo retrocedieron después de que en obediencia y fe los líderes entraran en la impetuosa corriente. La obediencia libera el poder de Dios. O sea, usted obedece a Dios y Dios le derrama su poder en usted. Dios espera que actúes primero. Me acuerdo cuando yo estaba en depresión y vi un video que decía, si vos querés que Dios sobre en tu vida, no lo decía con estas palabras, ¿no? Yo lo resumo depende a lo que yo me acuerdo y con mis propias palabras. Si vos pretendés que Dios obre en tu vida, si vos pretendés que Dios te use, si vos pretendés de que Dios te cambie, si vos pretendés de que Dios te dé abundancia, si vos pretendés de que Dios te prospere económicamente, si vos pretendés cumplir tus sueños, no los vas a cumplir estando acostada mirando Netflix. Cuando yo vi ese video, cuando yo escuché eso, mi mente, porque yo seguía yendo a la iglesia, yo buscaba de Dios. Pero cuando yo veo ese video que dice, no vas a lograr todo lo que Dios tiene preparado para vos acostada en tu casa mirando Netflix. Cuando yo vi ese video, mi mente giró así. O sea, dio un giro de 180 grados. Y acá Dios nos vuelve a enseñar lo mismo. Dice, Dios espera que actúes primero, dice. No esperes hasta que te sientas poderoso o seguro. O sea, no tenemos que ser perfectos para salir a hablar de Dios. No tenemos que ser perfectos, no nos tenemos que sentir seguros de lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Nosotros actuamos primero y Dios larga el poder de Él a través de nosotros. ¿Se entiende? Nadie es perfecto. Ayer aprendíamos que nadie es perfecto en esta vida. Nadie llega a ser perfecto en esta tierra. No esperes a ser poderoso, a ser perfecto, a estar seguro. Sigue adelante pese a tu debilidad, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos, dice acá. Así es como cooperas con el Espíritu Santo y es como se desarrolla tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio o un niño en crecimiento. Cada metáfora requiere una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos. No surgen de la nada, Y los niños deben comer y hacer ejercicios para crecer. O sea, ¿cómo queremos nosotros que Dios se manifieste en nuestra vida si nosotros no hacemos nada? ¿Cómo queremos que Dios haga milagro a través de nosotros si no buscamos de Él, no leemos la Biblia? O sea, nosotros tenemos que dar el primer paso. Dios espera que actúes primero, dice acá. Aunque el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todo esfuerzo en nuestro crecimiento para llegar a ser como Jesús. O sea, usted ponga en práctica todo para que usted llegue a parecerse a Jesús. Uno no se sienta simplemente a esperar que suceda. En Efesios 4, desde el 22 al 24, Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. Primero, debemos escoger abandonar nuestras maneras antiguas de actuar. Es lo primero que hay que hacer. Desháganse de todo lo que tenga que ver con su viejo estilo de vida. Está totalmente podrido. Libérense de él, dice. Lo primero que tenemos que hacer. Lo primero que hay que hacer es tratar de dejar toda cosa vieja, todo pecado. Lo primero que hay que hacer es eso. ¿Se entiende? Segundo, debemos cambiar nuestra manera de pensar.
No dice nuestra manera de ser, no dice su personalidad, no dice eso. Dice su manera de pensar. Es importante que usted le entregue sus pensamientos a Dios. Porque lo que más domina nuestra vida es la mente. Nuestro pensar. O sea, nosotros vivimos depende a lo que pensamos. Esa es la realidad. Nosotros vivimos depende a lo que pensamos. Si usted piensa bien de usted, si usted piensa... o sea, el pensamiento es fundamental en nuestras vidas. Conozca de Dios o no conozca de Dios. El pensamiento es fundamental. Si usted piensa bien, si usted tiene pensamientos positivos, si usted todo el tiempo trata de pensar bien de usted, de su trabajo, de su vida va a estar tranquila. Usted va a manifestar lo que usted está pensando, ¿se entiende? Si usted está pensando mal, si usted piensa mal de este, mal de aquel, está triste, que su trabajo, que todo le va mal, que no puede salir adelante, si usted tiene esa clase de pensamiento, usted atrae eso que está pensando. Por eso acá, Pablo o Pedro, no me acuerdo cuál de los dos, Pablo, dice, lo segundo que debemos cambiar es nuestra manera de pensar. Permitan que el Espíritu cambie su manera de pensar. Yo cuando entendí que primero que nada, bueno, había que hacer... o sea, lo segundo más importante que tenía que hacer era pedirle al Espíritu Santo que cambie mi manera de pensar. Cuando yo entendí esto, cuando yo empecé a rendirle mis pensamientos a Dios, ahora a veces me viene un mal pensamiento y yo lo primero que hago es... tenemos discernimiento. Entonces agarro y le digo, Señor, en mi mente, te entrego ese pensamiento, yo sé que no viene de ti, los pensamientos malos no vienen de Dios. Cuando usted está pensando más mal que bien, usted lo tiene lejos a Dios de su vida. Dios quiere que nosotros pensemos bien de nosotros mismos, quiere que pensemos bien de los demás, quiere que pensemos bien, quiere que vivamos bien. Y nuestra vida depende de nuestro pensar. Es importante que usted cambie su pensamiento. Dice, la Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Renovados. No, acá dice transformados mediante la renovación de nuestra mente. O sea, Dios quiere renovar nuestra mente. Dios quiere renovar nuestra mente, que pensemos bien de nosotros, que pensemos bien de los demás. Dios nos enseñaba que Él no quiere que nosotros hablemos mal de los demás. Pero es importante que usted empiece a pensar bien de los demás. La palabra griega para transformados, metamorfosis, usada en Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18, es la que se emplea para describir el cambio asombroso que permite que una oruga se transforme en una mariposa. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Dios, pasamos de ser unos gusanos, por decirlo así, porque la oruga es un gusano, pasamos de ser eso a ser mariposa. Y Dios nos cambia la mente para que nosotros dejemos de pensar que somos esa oruga, dejemos de pensar que somos esos gusanos que no logramos nada, que porque no tenemos trabajo somos unos inservibles, que porque no tenemos un auto nos frustramos. Dios nos cambia esa manera de pensar y nos hace volar. Nos hace volar en sus promesas, que son la Biblia. O sea, cuando uno lee la Biblia, uno vuela. Uno piensa, usted no se imagina lo que uno puede llegar a imaginarse cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno entiende la Biblia. A mí me dejó de importar lo que diga la gente de mí. De que si no tenés un auto, que si no tenés una casa, que si no trabajás, que si no esto. A mí me dejó de importar eso. Yo me enfoqué en lo que Dios quiere para mí. Yo dejé de verme como una oruga, dejé de verme como un gusano y me empecé a ver como una mariposa, que es lo que Dios quiere en mí. Por eso es importante que usted empiece a pensar bien de usted. ¿Se entiende? Es un hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Usted no se imagina lo hermoso que es dejar que Dios esté en nuestra mente. Él nos transforma de adentro hacia afuera. Nos hace más hermosos y nos libera para alcanzar nuestras nuevas alturas, dice acá.
O sea, cuando yo entendí de que yo no interesaba lo que la gente veía, cuando yo entendí de que no era importante lo que la gente veía en mí, sino que era importante lo de adentro, cuando yo entendí eso, yo dejé de sentirme como un gusano. Yo dejé de sentirme frustrada, dejé la tristeza, o sea, Él nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando Dios empezó a transformar mi interior, cuando yo empecé a cambiar espiritualmente, cuando yo empecé a cambiar de adentro, cuando yo empecé a cambiarlo de adentro, cuando yo empecé a sacar la basura que había dentro de mi corazón, cuando empecé a sanar las heridas a través de las palabras que me decían la gente, cuando yo empecé a sanarme, cuando yo empecé a curarme, cuando yo empecé a restaurarme por adentro, Dios me hizo hermosa y me liberó y estoy dispuesta a alcanzar nuevas alturas. Yo sé que Dios está obrando en mi vida, o sea, es algo inexplicable lo que Dios nos hace sentir. Tercero, debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos y consagrados hábitos. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. La Biblia nos manda ponernos el nuevo yo, la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Yo sé que cuesta. Nadie me va a venir a decir a mí que es fácil vestirnos del carácter de Cristo. O sea, nadie me va a venir a decir a mí que es fácil cambiar nuestro carácter, que es fácil dejar el enojo de lado, que es fácil. Nadie me va a venir a decir a mí eso. Pero tampoco voy a permitir que nadie me juzgue que porque yo voy a la iglesia y sigo siendo como soy, yo me tire a llorar como hacía antes. Yo no voy a permitir que lo que las demás personas piensen de mí ¿cómo lo puedo explicar? Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Y en Filipenses 1:6, que se los dije ayer, dice de que Dios día a día nos perfeccionará hasta el día que venga el Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a ser perfectos en esta tierra. Cuando yo leí ese versículo, yo me sentí tranquila y en paz, porque sé que por más que yo no sea perfecta y sé que por más que yo esté yendo a la iglesia y un día me equivoque o en algún momento de mi día me equivoque, eso no quiere decir de que yo sea una mala persona, eso no quiere decir de que Dios me está juzgando, la gente me juzga, las personas me juzgan, Dios no. Como decía la palabra de Jeremías 1:5, que Dios nos santificó, o sea, Dios nos ve santo desde el vientre de nuestra madre. Nadie me va a venir a apuntar a mí que porque yo voy a la iglesia y me equivoqué, me van a venir a juzgar, a apuntarme, que menos mal que vas a la iglesia, no. Dios nos afirma en Filipenses 1:6 que Él todos los días nos va a perfeccionar. No vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra. Y acá dice que nosotros tenemos que vestirnos, que nos tenemos que esforzar. O sea, no, sabemos que no somos juzgados, o sea, estamos tranquilos en que pese a que nos equivocamos, Dios nos perdona y no interesa lo que diga la gente de nosotros. Sí, sabemos eso. Pero sabiendo eso, nosotros todos los días tenemos que esforzarnos por ser como Cristo. Pese a la gente, pese a las críticas y pese a todo. ¿Se entiende? Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos, dice la próxima enseñanza. Estas tres condiciones son indispensables para el desarrollo del carácter. La palabra de Dios proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios proporciona el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. Si estudias y aplicas la palabra de Dios, si te vinculás regularmente con otro creyente y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles,
entonces te garantizo que llegarás a ser como Jesús. Analizaremos cada uno de estos ingredientes de crecimiento en los capítulos siguientes. Muchas personas dan por sentado que todo lo que se necesita para el crecimiento espiritual es estudio bíblico y oración. No. Eso es mentira. Dice, pero ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Es mentira que solamente usted leyendo la Biblia y orando cambia. Es mentira eso. Usted necesita de personas difíciles. Yo les contaba a ustedes que cuando uno le pide paz a Dios, se encuentra con gente insoportable, con gente que viene y los amarrea y lo desestabiliza de su paz. Lo desenfoca de esa paz, lo saca de esa paz que usted tenía. Cuando usted le pide amor a Dios, vienen personas difíciles, personas que la critican, personas que la juzgan, vienen personas a tratarlas mal para ver cómo ustedes reaccionan. A ver si reaccionan con amor, ¿se entiende? Es mentira que uno se perfecciona, que uno crece espiritualmente solamente leyendo la Biblia y orando. Es mentira eso. Lo dice acá también. Ambas cosas por sí solas nunca cambiarán algunas cuestiones de la vida. Dios usa a las personas. Él casi siempre prefiere trabajar por medio de las personas en vez de realizar milagros. Para que dependamos unos de otros para la comunión. Él quiere que crezcamos juntos, sea. Dios le toca algo. Usted está orando por un trabajo, usted está orando por cualquier cosa que usted esté orando. Y Dios, como puede hacer milagros creativos, sí, nadie dijo que no, milagros en cualquier área de nuestras vidas, pero Él prefiere tocar a las personas, dice acá, para que dependamos unos de otros. Él quiere que crezcamos juntos. Usted está orando por un trabajo, va a venir, no va a caer un contacto del cielo. Se va a presentar una persona y te va a decir, che, ¿querés trabajar? Sí, quiero trabajar, que esto, que lo otro. Usted está orando por no sé. Dios se manifiesta a través de las personas porque Él quiere que dependamos unos de otros. En muchas religiones, por eso hablábamos el capítulo anterior que es importante que usted tenga buena relación con los demás. En muchas religiones, las personas consideradas espiritualmente más maduras y santas son las que se aíslan de otros en monasterios situados en lo alto de una montaña sin peligro de contagio por el contacto con otros. Pero esta es una grave equivocación. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria e individual. Usted necesita de las otras personas para usted madurar. Dios va a usar a distintas personas para que usted se dé cuenta, para que usted maneje su madurez en el Señor. No puede llegar a ser como Cristo en el aislamiento. Cuando yo aprendí esto, yo les conté que yo me la pasé meses encerrada en mi casa y todo. Yo se los conté a ustedes a eso. Cuando yo aprendí esto, debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas. Necesitas ser miembro de una iglesia y de una comunidad. ¿Por qué? Porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó. Y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y en contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor. Amar a Dios y a los demás. En eso se basa la vida. En amar a Dios y amar a los demás. Dice, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. No pretenda cambiar de un día para otro. Por eso es importante que usted no se sienta identificado cuando la gente lo juzga. Porque acá el Señor nos enseña a través de este libro que llegar a ser como Cristo, llegar a ser esa persona santa que todas las personas de afuera creen que son la gente que van a la iglesia. O sea, ¿por qué la gente lo critica y lo juzga? Porque tienen el pensamiento erróneo de que las personas que van a la iglesia son santas. De que las personas que van a la iglesia son perfectas. Tienen ese pensamiento errado de los hijos de Dios, de la gente que está en la iglesia, que eso hace que nos juzguen.
¿Se entiende? ¿Por qué yo le digo esto? Porque yo vine siendo juzgada estos días un montón. De que, menos mal que vas a la iglesia, mirá cómo hablas, mirá cómo esto, mirá cómo lo otro. Acá Dios nos está remarcando, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. No importa lo que diga la gente de usted. Dios ya lo santificó desde el vientre de su madre, como dice en la Biblia, en Jeremías 1:5. Dice, la madurez espiritual no es instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que llevará el resto de tu vida. No dice meses, años, dice el resto de tu vida. O sea que yo, usted y todos los demás vamos a luchar todos los días de nuestra vida por tratar de ser como Jesucristo. No vamos a llegar en esta tierra no vamos a llegar a ser perfectos. Por más que vayamos a la iglesia o no. No vamos a llegar a ser perfectos. Dice, refiriéndose a este proceso, Pablo dijo, esto continuará hasta que seamos maduros, así como Cristo es, y seamos completamente como Él. Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida, y aún así no se completará aquí en la tierra. Ser santos, nosotros no vamos a llegar a ser santos acá en la tierra. Lo está diciendo acá. Queda por terminar, no se dará por finalizado. La Biblia dice que cuando al fin podamos ver a Jesús perfectamente, llegaremos a ser exactamente como Él. O sea, cuando nosotros vayamos al cielo y veamos a Jesús, vamos a poder parecernos a Él completamente, ¿se entiende? Cuando podamos ver a Jesús, llegaremos a ser como Él, exactamente como Él, dice. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo vuelva. Pero sabemos que cuando Él venga seremos como Él, porque lo veremos como Él realmente es. Hay mucha confusión en la vida cristiana por ignorar la simple verdad de que Dios está más interesado en construir tu carácter que en cualquier otra cosa. A Dios le importa nuestro carácter. A Dios le importa nuestra forma de ser. Nos preocupamos cuando Dios parece estar en silencio con respecto a determinados temas, como por ejemplo, ¿qué carrera profesional debo elegir? La verdad es que hay muchas en las que podrías cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Elijas lo que elijas, a Dios lo que le importa es lo que hagas como si lo hicieras para Cristo. Y uno ahí preguntándose, ¿cuál será el emprendimiento que yo tengo que hacer? ¿Cuál será el emprendimiento de la voluntad que está dentro de la voluntad de Dios para que me vaya bien? Acá dice que a Dios no le importa. Elijas lo que elijas, a Dios lo que le importa es que lo hagas como si lo hicieras para Él. Hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, emprendas lo que emprendas, trabajes de lo que trabajes, crees la empresa que creas. Hazlo como si lo hicieras para Cristo. Ahí está la clave. Hacer todo como si lo hiciéramos para Dios. Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. Somos seres humanos. No quehaceres humanos. Seres humanos. No quehaceres humanos. O sea, es lo que eres. A Dios le importa lo que eres tú. Lo que sos. No lo que haces. ¿Se entiende? Dice, Dios está mucho más preocupado por tu carácter que en tu carrera profesional. Porque tu carácter te acompañará toda la eternidad, no así tu carrera profesional. La Biblia advierte, no se acomoden tan bien a su cultura que se conformen a ella sin siquiera notarlo. En cambio, pongan su atención en Dios.
serán cambiados de adentro hacia afuera, a diferencia de la cultura que los rodea, que siempre los arrastra hacia un nivel inferior de inmadurez. Dios hace que surja lo mejor de ustedes y desarrolla una madurez bien compuesta en ustedes. O sea, Dios hace que surja lo mejor de ustedes, dice acá. Si nosotros nos enfocamos en Él. Si nosotros nos enfocamos en Dios, Dios hace que a través de nosotros pase lo mejor. Dice, para concentrarnos en llegar a ser más como Jesús, deberemos tomar decisiones opuestas a las culturas imperantes. De lo contrario, influencias como la de nuestros compañeros, padres, colaboradores y la cultura cultura misma intentarán amoldarnos a su imagen. Esto quiere decir de que yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo iba a la iglesia y hasta mis padres se ponían en contra. Ellos, conociendo de Dios, se ponían en contra. Yo contaba algo que había predicado el pastor cuando era más chica, cuando tenía 16, fue cuando empecé a conocer a Dios de verdad a través de las enseñanzas del apóstol Gustavo Teixeira. Me acuerdo que mis padres, yo sentía que se burlaban de mí por lo que yo estaba contando que predicó el pastor y todas esas cosas. Pero yo nunca me amoldé a eso. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que yo, como allá era un poco mayor, siempre fui independiente yo. Mi padre, mi papá siempre me enseñó a ser independiente, a no depender de nadie. Entonces yo estaba enferma con los granos esos que yo le conté a ustedes, y yo iba sola al hospital. Y yo sufría sola la enfermedad que yo estaba pasando. Y yo, al experimentar, o sea, yo sabía que ningún médico me pudo sanar, y yo, al experimentar que Dios sí me sanó, cuando yo escuchaba a mis padres no me importaba lo que ellos me decían, porque yo había experimentado lo que Dios había hecho en mí, ¿se entiende? O sea, ¿a qué voy yo con esto? Que usted se enfoque en lo que Dios hizo en su vida. No importa si los demás, no importa si los demás lo critican, no importa usted, que no les importe si le dice, ¿para qué crees? ¿Qué tanto? Si Dios no existe, Dios no hizo nada en mi vida, sí, en tu vida, porque vos no crees. Pero no se desenfoque de lo que Dios hizo, o sea, que los demás no lo desenfoquen de Dios. Esa sería la frase. Dice, lamentablemente, una ojeada rápida a varios libros cristianos populares revelan que muchos creyentes han dejado de vivir para los grandes propósitos de Dios y se han amoldado para vivir su realización personal y su estabilidad emocional. Eso es egocentrismo, no discipulado. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito va mucho más a fondo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Día 22, pensando en nuestros propósitos. Fui hecho para llegar a ser como Cristo. Esa es la frase de reflexión para hoy. Segunda de Corintios 3:18. En la medida en que el Espíritu del Señor opera en nosotros, nos parecemos más a Él y reflejamos más su gloria. Pídale al Espíritu Santo que habite en usted, que lo cambie. Diga al Espíritu Santo, estuve teniendo una enseñanza equivocada, aprendí mal, no fui bien enseñada, no sé. Lo que usted esté pasando, y dígales, te pido, Espíritu Santo, que seas tú a través de mi vida cambiándome. Dispongo mi corazón a que tú me cambies. ¿Se entiende? ¿En qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy? ¿Qué es lo que usted está necesitando cambiar urgentemente para que usted se empiece a parecer más a Cristo? Haga esa oración, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿Qué pecado, qué
¿Qué vicio tengo que dejar? Pregúntenle a Dios. Oren a Dios todo el tiempo. Pídanle al Espíritu Santo que sea Él dentro de ustedes, cambiándolos de adentro hacia afuera. Empieza a pensar bien de usted. No es un gusano como hablábamos hace rato, es una mariposa. Dios ya lo ve como una mariposa, Dios ya lo ve santo. Deje de atarse a las críticas de los demás, deje de atarse a lo que dicen los demás, lo que lo apuntan los demás, deje de atarse a eso. Dios lo ve como una mariposa, Dios lo ve santo. Dios se va a perfeccionar su vida todos los días. Pídele al Espíritu Santo que quiere eso. Pídale eso a Dios, al Espíritu Santo. No les robo más de su tiempo. Día 22, le damos gracias enormes a nuestro Dios. Le damos gracias todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Creados para ser como Cristo. No se olvide eso. Le mando un beso, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en el próximo video. Yo feliz, encantada de hacer esto con ustedes. Espero que ustedes dispongan su corazón de aprender. Les mando un beso, que Dios sea con ustedes, que el Espíritu Santo de Dios los ministre y que el Señor cambie sus corazones, que el Señor cambie su mente. Les mando un beso, nos estamos viendo en el próximo video.